Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a la escritora Carolina Tosi a este nuevo encuentro de la cocina de los libros. Este mes de las infancias, el mes de agosto, participamos de este ciclo titulado bajo el lema Cuatro autoras, cuatro recetas, un mismo ingrediente, el amor por la lectura. El ciclo, como ya lo veníamos transitando, reúne y reunirá a cuatro destacadas referentes de la literatura infanto-juvenil argentina, quienes compartirán con los participantes su experiencia como creadoras, el proceso de escritura, ilustración, el origen de las historias y el valioso papel que desempeña la literatura en la formación de los lectores desde la infancia. Este ciclo está pensado para familias, docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura y para todas las personas que desean acercar a niñas y niños al maravilloso mundo de los libros. Comentando que ya tuvimos el agrado de compartir estos los viernes anteriores con una charla con la ilustradora Laura Aguirre Vejere. También compartimos con la escritora Magela de Marco el viernes pasado. Y ahora, bueno, contamos con la presencia de la escritora Carolina Tosi. Nuevamente te doy la bienvenida y algunas palabritas antes de comenzar. Bueno, primero buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar, bueno, conectada con ustedes y poder hablar un poco de literatura y de los libros que tanto nos apasionan. Bueno, podría comenzar la primera pregunta que se me viene a la mente, y creo que tal vez una de las más clásicas para romper el hielo. ¿Cuándo descubriste tu pasión por la escritura y también por contar historias? Sí, mira, yo creo que desde chica, me parece que todos los escritores, todas las escritoras empezamos por ahí la infancia. Cuando empecé a escribir, más que nada creo que hay un recuerdo que fue fundamental, que tiene que ver con mi abuela. Mi abuela era una inmigrante ucraniana que dejó todo después de, bueno, de la Primera Guerra Mundial, de la hambruna, etcétera. Y claro, siempre me acuerdo que mencionaba a su vaca Maña, que había dejado, ella era, bueno, justamente vivía en el campo, pasaron la hambruna gracias a la vaca que les daba la leche, el suero, etcétera. Entonces, claro, ella siempre me acuerdo que la nombraba y la extrañaba. Entonces, yo desde chica es como que pensé justamente la literatura como una manera de ampliar mundos, de, no sé, crear un mundo alternativo y de destruir distancias, tristezas. Y mi primer cuento, que siempre lo recuerdan en la familia, tenía que ver con la vaca Maña. Entonces, la alegría que despertó en mi abuela, es como que eso dije, bueno, la literatura, además de que, bueno, nos permite justamente, bueno, en ese momento no pensaba en que era literatura, pero esta cuestión de escribir, no solo era una cuestión de que por ahí me acercaba a los sentimientos que yo tenía más, no sé, que tenía que ver con imaginación, con mundos posibles, sino que podía justamente acompañar a alguien que yo quería mucho, ¿no? Entonces, creo que ese fue el punto de partida, ¿no? De la escritura. Y después, otro suceso que también recuerdo de chica es que, claro, cuando yo iba a la primaria, nunca nos íbamos de vacaciones porque no había plata. Entonces, claro, la maestra siempre, los primeros días, vieron que estaba esa consigna escolar de, bueno, escribí la redacción sobre qué hiciste en las vacaciones. Entonces, claro, yo ya estaba cansada de siempre contar, bueno, que estuve en la Pelopincho, que fui a la casa de mi abuela, que estaba en la terraza, bueno. Entonces, claro, empecé, bueno, una vez me acuerdo que dije, bueno, yo voy a inventar una buena historia de unas vacaciones. Y claro, no es que la hice sencilla, que me fui, no sé, a la playa o a las sierras, no, me fui a la luna, una cosa así fue. Y también eso me dio la pauta de que, bueno, podía justamente producir historias, crear mundos alternativos, yo sentirme, digamos, en un mundo que yo me inventaba. Les cuento una cosa, me acuerdo que la maestra habló con mi mamá, ¿no? Y le dijo, está inventando Carolina, o sea, tratemos de que no, pero bueno, después como que hubo otra maestra que sí lo entendió
y esperaban un poco esas historias, ¿no? Y esta anécdota, ¿sabes qué? Fue el punto de partida para una de mis últimas novelas, que fue El mar de los olvidos, que bueno, justo ganó una mención a Lija, que está editada por Planeta, que parte de esa idea, ¿no? De que Dante y su hermana escriben, inventan historias de viajes, ¿no? Entonces ese es el punto de partida para esta novela. Bueno, he leído varias veces que la frase que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y Exacto. Sí. entonces se podría decir, ¿qué libros te recordás que te inspiraron desde niña para hoy convertirte? Bueno, hoy podríamos decir que los niños leen tus cuentos. ¿Qué libros te Bueno, inspiraron? hay uno que justamente define un poco eso, que es 2 años de vacaciones de Julio Verne. Mm, A mí Julio Verne siempre me gustó de chica. Mis papás tenían algunos, vieron de la colección Robin Hood, o algunos creo que era Bruguera, eran unos libros como amarillos, ¿no? Dorados los de esta colección. Entonces estaban siempre arriba, claro, de la biblioteca, porque no eran por ahí, eran novelas grandotas. Y yo, como siempre fui alta, aproveché esa particularidad. Y bueno, una vez, una tarde, lo agarré porque me encantaba el título. Y a partir de ahí es como que descubrí Julia Verne. Quizás no es uno de los libros más por ahí prototípicos de él, no los más famosos, pero yo ingresé por ese libro por el título. Y bueno, después fui sumando otras lecturas de Julio Verne. Pero después en lo que es específicamente por ahí la literatura llamada infantil, ¿no? Que es para todos, mm, obviamente, Marilena Walsh, con toda su literatura, y también particularmente Elsa Bornemann. Me acuerdo que, por ejemplo, no sé, hay un cuento que es Manos, que está en Socorro, que me acuerdo sí. patente cuando lo leí y que no pude dormir esa noche, Mm. pensando a ver si había alguien que me podía agarrar las manos, ¿no? Espero no espolear con este comentario. No, pero es muy conocido Eh, y suele sí, leerse pero mucho bueno, en los clubes de lectura y demás. sí, no, es hermoso. Y después así muchos cuentos de Elsa Bornemann específicamente, la verdad que me marcó mucho. Y después la colección de los cuentos del Chiribitil también, la verdad que todos, particularmente por ahí los de Nicolodo, de Graciela Montes. Y la verdad que tuve la alegría y el orgullo de formar parte de los cuentos del Chiribitil, porque vieron que, bueno, Eudeva los reeditó y hay una nueva colección de nuevos autores y un cuento mío que es Olivia Inventora fue elegido, así que forma parte de los cuentos de los chiribitiles. Entonces también fue muy lindo porque esa Carolina, lectora de niña, Mm. pudo formar después parte de la colección como escritora. Así que la verdad que para mí eso fue una alegría tremenda. Y al hablar de escribir, ¿siempre tuviste presente inclinarte hacia la literatura infantil al principio? Mira, a mí en realidad me gustaba de chica, bueno, yo te mencioné estas obras, pero por ejemplo, Ujú. no sé, me gustaba mucho Quiroga, ¿no? También con toda esta cosa, o por ejemplo Asimov con la ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción, bueno, después otras novelas, ¿no? Por ahí más también de aventuras, eh, de terror también quizás. Pero, mira, a mí me marcó algo mucho. Primero haber conocido a Elsa Bornemann. Ujú. Fue en una feria del libro, Mm, imagínense en los 80 que bueno, estaba el aviso clasificado o bueno, o los anuncios de la feria del libro. La vi a Elsa Bornemann y le digo a mi papá, quiero ir. Y claro, yo vivía en Lanús y era, bueno, cuestión de esperemos que esté bien esta grilla del diario, que esté ella en este horario, porque no había otra forma de chequearlo. Así que bueno, nos fuimos a la rural, ella ahí me firmó un elefante ocupaba espacio, y a partir de ahí es como o sea, que me quedó esa, no sé, esa sensación tan linda de haberlo conocido y del valor que ella le daba a la literatura infantil y a los lectores chicos, ¿no? Al público infantil. Y cuando era adolescente, después empecé a hacer un taller literario y elegí uno justamente que era para público infantil, que lo daba Marta Jiménez Pastor, no sé si se acuerdan, era una escritora excelente. Y bueno, me formé con ella como escritora. Era muy chica y yo tenía unos 16 años cuando iba. Y es como que ella también me formó, digamos, en ese campo y la verdad que seguí por ese campo. A mí, digamos, yo cuando escribo, enseguida es como que está el destinatario infantil o juvenil ahí, sí, aunque lo puede leer cualquier persona, obviamente, pero es como que siempre tuve muy claro, ¿no? Que iba para ese tu lado. Eso no quiere destinatario. decir que por ahí Ajá. después,
me puede expandir, pero Sí, por ahora es como que lo tengo muy, muy así, como muy directo ese destinatario. claro, vos sabías a qué público, por decir así al principio, querías dirigirte. Sí, 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 Y, sí, y bueno, hablando de ¿no? los destinatarios, ¿no? Sí. Perdón, de los niños, justo te escuchaba, ¿qué lugar ocupa así bueno, en tu trabajo la capacidad de asombro que tienen los chicos? ¿Cómo lo vas sobrellevando a la hora, bueno, a la hora de escribir, elegir los temas? Bueno, creo que primero el principal motor es el asombro Ujú. que tenemos todos, adultos, pero que tenemos ese asombro de niño, por lo menos yo intento conservarlo, ¿no? Bien. Entonces muchas veces, por ejemplo, muchos de mis libros se generaron un poco desde el asombro, no sé, de una noticia que escuché, Mm, por ejemplo, una noticia sobre no sé, un anuncio sobre el fin del mundo generó una novela de ciencia ficción que es La Red del Miedo, ¿no? Entre otros motivos. Después, por ejemplo, eh, también el asombro que me genera, bueno, yo tengo un nene de 10 años y voy redescubriendo, sí. ¿no? Mm, Muchos sentimientos y muchas experiencias que por ahí uno ha tenido ¿no? de chica, ujú, pero con él es como que las revivo y las reactualizo y las vivo mucho más fuerte. Por ejemplo, El Pirata Maremoto, que yo sé que es un libro que está en la biblioteca, ahí está, cuenta un poco la historia de un nene que, bueno, juega a ser pirata. Y un poco yo me inspiré en mi hijo, que también se ponía un mantel, una cacerola en la cabeza y ya era un pirata. Y está la relación con la mamá, que bueno, justamente es una mamá que está escribiendo en la computadora, o mm, sea, algo biográfico hay ahí, y que claro, no tiene tiempo para jugar porque está trabajando, entonces es el mundo del nene, es la ficción, es la imaginación, y cómo va, bueno, tratando justamente de poder, ¿no? Expandirse y tratar de que los demás jueguen con él también. Quizás lo logra, quizás no, ¿no? En el cuento. mm, Y después también, Sofía, te cuento que a veces por ahí algo que me cuentan me impacta mucho, ¿no? Tiene que ver con el asombro, mm, con por ahí el impacto de una situación. Por ejemplo, hay un cuento que yo tengo que es El Sol Escondido, que cuenta justamente la historia de una nena que se burlan de ella en el colegio, ¿no? Cuando justamente se muda de un lugar al otro por su forma de hablar, ¿no? Que en lingüística, porque yo también soy lingüista, se llama glotofobia, ¿no? Ese fenómeno. Que, bueno, la verdad que lamentablemente se ve mucho, ¿no? Y justamente el punto de partida de ese relato tiene que ver con una experiencia que me contó una compañera en el trabajo, que es una editora, ¿no? Cuando yo trabajaba en una editorial, y eso me impactó tanto que yo, bueno, después obviamente lo ficcionalicé, lo reconstruí, y pude generar ese cuento. Yo creo que el asombro es el punto de partida, es la semillita que mm. después puede producir y ocasionar un cuento, una novela, etcétera. Por eso hay que estar siempre muy atento, ¿no? A las cosas que pasan, que te cuentan, a las cosas que vivís, porque de ahí pueden hacer una muy buena historia. Y también escuchándote a la capacidad de asombro que lo relacionamos con los niños, también podríamos sumar la necesidad que tienen de, leyendo justamente el libro, la necesidad de ser vistos, acompañados. ¿Eh? ¿Qué importancia tiene esto en la historia? Y acá tengo, ¿qué te gustaría transformar o mostrar a través de esta historia? Porque le comentamos a los que están presentes ahora después vamos a hablar del tema de la ilustración, el poder que tiene la ilustración en este cuento y como explicabas, las dos caras, las dos caras de alimentar lo que es la curiosidad, el asombro en los niños y también la contraparte, por decir así, de las familias con sus ocupaciones y preocupaciones por esos niños. En el libro también, perdón, en el cuento también aparece una vecina que se asombra al verlo, bueno, el hermano.
¿Cómo fuiste pensando estos personajes? Y bueno, después cerrando un poco también con el final de la historia total, todos lo conocemos, la importancia y la luz que muestra este final que, bueno, vas a explicar que recuperan el color todos, digamos. Bueno, lo que vos decís, Sofía, creo que es un punto fundamental el lugar y el rol del nene en la Mm, actualidad, ¿no? Del niño, de la niña en la actualidad, porque es cierto, muchas veces por el ritmo de vida que tenemos, también por las nuevas tecnologías que no muchas veces subsumen otros espacios que antes, bueno, estaban destinados por ahí a compartirlos en familia, hacen que los chicos estén invisibilizados, ¿no? Por ahí es más fácil darles un celular mm, que contarles un cuento. Yo sí, a veces cuando voy a los colegios pregunto, bueno, a ver, ¿les cuentan los cuentos los papás? ¿Hay un momento, ¿no? de compartir un libro, una historia, o un cuento oral, ¿no? Alguna historia que se le ocurra al padre, a la madre. Y lamentablemente cada vez son menos los chicos que levantan las manos, ¿no? Y ahí me parece que es un tema del adulto, porque ustedes saben, bueno, en las bibliotecas se ve, ¿no? Claramente cuando se les da un libro al chico, no hay dudas, o mm, sea, el libro gusta, cuando se los leen, o sea, es como, es justamente tratar de que esté esa ocasión, ¿no? Que es compartir un libro, compartir una historia, porque después el gancho y el entusiasmo surgen y son, la verdad, bueno, sabemos que es lo más lindo, ¿no? Poder compartir eso. Y bueno, justamente Maremoto planteaba algunas de estas situaciones que tiene que ver, bueno, con cuando la tecnología de alguna forma invade la vida cotidiana, ¿no? Por un lado está la mamá que está trabajando y está el típico nene, ¿no? sí, Lo típico que dicen los chicos, mamá, mírame, mamá, me mirás, me claro, mirás. Bueno, la necesidad de ser eh, vistos. exacto. Y ahí en la ilustración, no sé si la querés mostrar, aunque Sí, sea la doble página, Sofi, lo pero que logró por favor. Mar para mí es excelente porque ven que la mamá que está escribiendo en la computadora está en colores sepia, ¿no? Oscuros, y el nene con su imaginación, con ese pirata que él se imagina, pero está ahí de alguna manera, está con colores fuertes, ¿no? Entonces se da siempre esa contraposición. El hermano que está jugando con los jueguitos y no quiere jugar con él, pero se ilumina un poco con la abuela, ¿no? Que está en el patio y le dice, bueno, pero ¿por qué no vas vos a jugar con tu barco? Y ahí, con la imaginación de ese barco pirata que tiene digamos, de juguete, se convierte en la embarcación que lo lleva por el barrio junto a su vecina, como muy bien vos adelantaste, Sofía, con Guadalupe, que se convierte en la capitana Lupe. O sea, ella no es un nene, sino es el No, pirata maremoto y es la capitana Lupe. Entonces viven una aventura que a mí me encantó armarla porque tiene que ver esto, ¿no? Con ver las experiencias, la vida a través de lo lúdico, del juego. Entonces, él no es que juega a ser pirata, navega en un barco, ¿no? Que justamente está en el mar de los charcos, llega a una isla que tiene justamente una forma de la plaza del barrio, y ahí mm, va a encontrar tesoros, y ahí tiene que ver un poco con algo por ahí un poco familiar o de experiencia interna, que muchas veces vieron, a mí por lo menos me pasa, pero creo que suele pasar en todas las casas, que las cosas se pierden, ¿no? No sé si se pierden, desaparecen. ¿Dónde van? No sé, una media que se queda pobre solita la otra. Bueno, y así muchas cosas, las llaves, un juguete, un libro, etcétera. Entonces, pensé justamente eso, ¿no? Que por ahí estos objetos extraviados son tesoros con los que se quedan los piratas. Y ahí justamente Maremoto con su amiga. Y acá hay una figura muy importante que es mm, Calamaretti, que a mí me pareció buena porque es su rival, pero a la vez es sí, su amigo, ¿no? Y esta cosa también de los chicos, ¿no? De jugar, bueno, sos mi enemigo, pero después jugamos a que somos amigos, ¿no? Como de mentirita. Y esa figura a los chicos les encanta, porque está esta cosa del malo, pero que después los ayuda a encontrar el tesoro, ¿no? Y esta cosa de lo bueno, de lo malo, del antagonismo, ¿no? Plantear grises y plantear, bueno, que jugando se puede, ¿no? Aunque haya, no sé, sentimientos encontrados, poder bueno, que converjan y jugar en una forma armoniosa. Entonces, bueno, llegan a la plaza,
ahí encuentran justamente los tesoros, que son muchas de las cosas que perdió Guadalupe y que perdió él y su familia. Entonces, bueno, la lleva, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, era la rueda de un skate, las agujas de la abuela, Sí, el paraguas, vieron que siempre perdemos los paraguas. Y cuando sí, él llega, ahí justamente se dan el espacio para poder jugar juntos. Y ahí se da cuenta que el verdadero tesoro de un pirata y del pirata maremoto es estar en familia. Entonces, un poco eso es el cuento, ¿no? O sea, cuenta esa aventura o ese camino que hace el nene para poder reencontrarse con la familia. Y el reencuentro también es a partir de lo lúdico, ¿no? Del sí. juego, de la imaginación. Y a los chicos les encanta, ¿no? Y además despierta como muchos sentidos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es el tesoro para mí? ¿Qué mensaje en una botella le puedo mandar a alguien que quiero? No sé, la verdad que surgen experiencias hermosas a partir de Maremoto. Sí, y como recién mostraba, las ilustraciones, bueno, Omar Aranda, son, déjame decir, impresionantes. Y Hermosas. entonces también me lleva a esta pregunta del tema de la simbiosis entre, por decir así, este tridente entre el escritor, la editorial, el ilustrador. ¿Cómo es? Porque tal vez uno se lo imagina de manera distinta. ¿Cómo es este encuentro? Porque el escritor tiene la historia, los personajes, los mundos en su cabeza. Bueno, llega la historia al ilustrador, después la editorial actúa de nexo. ¿Qué sentís cuando ves tal vez tu historia reflejada en cuanto a las opiniones? ¿Cómo es ese trabajo que debe ser armonioso, espectacular? Sí, no, la verdad que porque vos pensás que yo, bueno, como todos los escritores escribimos textos, no son libros, Claro. son textos. Entonces cuando se convierten en libro, para mí es mágico. Mirá que yo ya tengo muchos libros publicados, pero cada vez que veo mi libro, o sea, uno de mis libros por primera vez, cuando abro esa caja, es como abrir, sí, justo, el cofre de un pirata, ¿no? Mm. Con el tesoro que puede significar un libro nuevo. Y bueno, justamente a ver, es cierto que cada libro es diferente por ahí el proceso, ¿no? A veces sucede que, no sé, en una editorial me preguntan, ¿quién querés que sea el ilustrador? Y yo puedo proponer. A veces te proponen el mismo, ¿no? El Ujú. mismo editor, quién puede ser el ilustrador o la ilustradora. Y a veces también por ahí, como El Sol Escondido, que fue un proyecto con Carolina Prato, y entre las dos lo fuimos armando el libro, ¿no? Yo con mi idea por ahí de la historia y ella con las ilustraciones que enriquecieron un montón también. En el caso de Omar, digamos, la figura del ilustrador lo propuso la editorial. Gabriela, que es la editora y bueno, la directora editorial. Y la verdad que yo cuando vi las ilustraciones casi me muero porque eran hermosas. Y a mí lo que me pasa es que yo soy un queso dibujando, o sea, hago los palitos, ¿vieron? O sea, por eso, para mí es maravilloso, yo no podría hacer nada de eso. Y también lo que me sucede es que yo puedo imaginar los personajes, pero a mí hasta ahora he tenido muy buenas experiencias de ilustración, superan siempre lo que Sí. yo por ahí me imaginé o lo que yo supuse de un personaje. Yo cuando vi a Maremoto, bueno, todo lo que tiene que ver con, hay un monstruo marino en el medio, Calamaretti, bueno, todos los personajes, los fue resolviendo tan bien Omar. Yo por ahí le veía los bocetos al Mm. principio y por ahí le podía hacer alguna sugerencia, pero mínima, porque la verdad que Omar tiene un arte y Y este una tema, perdón, lectura, ¿no? del contraste que está bien definido, Sí, porque en tu eso escritura, fue de él. como digo, en tu escritura está plasmado, se entiende, tan sutil, o sea, es tan sutil, también fue una idea de esta paleta de colores, del sepia Sí, pasar sí. también fue una idea, también te sorprendió. Sí, en realidad, digamos, toda la cuestión estética fue de él. También ayuda mucho, como te decía, Gabriela y Carolina, que es la directora de diseño, Carolina Mareque, que es la directora de Reader Child. Digamos, es como que los cuatro siempre vamos Sí, opinando y construyendo. Yo lo que tengo muy claro, que creo que la mayoría de los escritores infantiles lo tiene,
es que un libro no es producto de del autor nada más, del escritor, sino que es de un equipo. Y ahí en el equipo entra el ilustrador, obviamente no con mucha fuerza, el diseñador, el editor y también yo sumo al corrector, porque aunque te digo, yo mira que doy clases de corrección de estilo en la facultad, en la UBA, pero siempre viste que algo se te pasa. O, bueno, una mirada externa siempre puede Claro. mejorar el texto. Entonces, la corrección de estilo que la hace Luciana, la verdad que es excelente. A mí me parece que eso es el tema del equipo. Y como bien vos decías, la parte estética, la parte de la resolución, de los contrastes de colores, las paletas, obviamente lo pensó Omar, y me parece que ahí se ve muy claro cómo la imagen no complementa el texto, No, construye, ¿no? La construye. historia. Porque creo que no podemos entender la historia de igual manera si no están las ilustraciones. Esto es un todo Es y un la todo. verdad que el producto para mí es maravilloso. Yo lo veo con los lectores en la feria o en los colegios, todos los sentidos que van construyendo, ¿no? A partir de las imágenes. Sí, aparte como te escucho y es total, porque citando a Laura, a Aguirre Vejere, cuando tuvimos también esta charla virtual, ella nos dijo qué linda esta simbiosis, este encuentro, que ella considera que la primera lectura es de disfrute. Es de Bueno, disfrute para, eso es hermoso, lo que un para ilustrador, su niño sí, interior. Y después sí. comienzan a armar estos personajes, a ilustrar. Entonces, este encuentro, esta relación que van construyendo es hermosa. Y en cuanto, como bien decís, perdón, Sí, sí. No, sí, porque sí. como es un libro infantil, pero también tiene planteado muy sutilmente esto de el tema de los padres, las familias, el tema del tiempo, la capacidad de asombro. ¿Pensás también en lo que un adulto puede encontrar en un libro infantil o lo direccionás a lo que un niño puede descubrir en las páginas o cómo manejás esa parte? Sí, si bien por ahí uno piensa en un posible destinatario infantil, ¿no? Niño, cuando escribe, yo igualmente es como te decía al principio, pienso que la literatura es literatura más allá por ahí del destinatario de las Sí. editoriales, porque obviamente, bueno, estamos dentro de una colección infantil, pero a mí me ha pasado con muchísimos libros que vienen adultos, ¿no? Me dicen, ay, Ujú. me sentí identificado porque a mí de chico me pasó tal cosa con El Sol Escondido, te digo que es Sí. impresionante. Claro, las experiencias similares que hay, que te van contando en los mismos colegios, ¿no? Pasa. Con las novelas también y con, bueno, la serie de Maremoto también. ¿Sabes qué? Lo que sucedió con Maremoto es que, bueno, ese fue es el primer libro. Después está Dinosaurios a la Vista, que es la segunda parte, que igual se puede leer en forma Mm. independiente, ¿no? Que ahí, claro, como ya teníamos los personajes, participó mucho más en lo que es la construcción, Omar. Y ahora que estamos pensando por ahí una tercera historia, él me dijo, yo ya tengo una idea, a ver qué te Ah, parece. Entonces, esto es lo que vos decías, ¿no? La simbiosis, y ya que la historia y los personajes son de los dos ya, es sí. como, yo, bueno, lo siento muy así.